Buenos días, queridos hermanos. En este día quiero reflexionar con ustedes una palabra que se encuentra en el capítulo 41. Desde el versículo 9 en adelante vamos a leer algunos versículos, no sin antes hacer una breve oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de tu palabra. Hoy al acercarnos a ella, queremos recibir de usted, Señor, la luz que ilumina nuestro caminar para poder, Señor, andar en tus preceptos y en tu dirección. Ayúdanos, Señor, en esto, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice desde el versículo 9 en adelante, dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Entonces y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Amén. Bueno, este hermoso paraje, historia bíblica, habla, ¿no es cierto?, de la vida de José, una faceta en la cual él estuvo preso, y en ese estar preso, el Señor usa los dones que él tiene para interpretar a estos siervos de Faraón que habían sido juzgados sus sueños, revelando, ¿no es cierto?, el poder de Dios que moraba en él. José, después de hacer esta obra a estos dos varones, viendo que es restituido el cargo del copero del rey, cuando va a ser liberado, él le clama 2 veces, le clama, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Y resulta que este copero se olvidó de él. De hecho, lo dice en el capítulo anterior, en el 40, en el versículo 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Pasaron 2 años, cuando Faraón después tiene este sueño, y Faraón le pide a sus siervos, a sus sabios y a los que habitaban en su corte que le interpreten sus sueños, y nadie es capaz de darle una respuesta satisfactoria. Cada uno le entrega sin duda argumentos diferentes, y esos argumentos diferentes terminan generándole más agobio, más angustias. Sin duda el sueño era un sueño atípico, un sueño que hablaba de 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, donde las flacas se devoran a las gordas, y en el mismo sueño fue después 7 espigas gordas y 7 espigas flacas, donde las flacas también se devoran a las gordas. Nosotros conocemos la interpretación y la historia bíblica, pero lo que ocurre aquí es que al ser consultados sus sabios, cada uno le da su interpretación, generándole más confusión. Este desasosiego de Faraón lo ve el copero del rey, y al ver esta circunstancia se acuerda. ¿Y qué es lo que dice este jefe de los coperos? Dice, me acuerdo hoy de mis
faltas, dando evidencia como que si algo lo hubiese visitado para acordarse después de 2 años de ingratitud, de no recordarse de José, él se acuerda en estas circunstancias de él. Dice, y me llama mucho la atención porque dice, me acuerdo hoy de mis faltas. Sin duda, una visitación del Espíritu Santo, del Ruaj. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu que nos convence de pecado, el que nos guía a toda verdad. Y en ese minuto, este copero del rey tenía estas deudas y estaba en falta con José. Por eso es como una determinación de que Dios coloca un fin a la deuda que tenía este copero con José. Pero también reconocemos que viene a ser el fin de que estos 2 años del cumplimiento también de, yo creo que de una consecuencia que José tuvo que vivir estos 2 años, porque dice en su palabra que él le clamó al copero 2 veces para que él se acordara de él cuando estuviera afuera, estuviera libre, estuviera en la corte de Faraón. Y sin duda el Señor lo castigó con dejarlo 2 años más en la cárcel, 1 año por cada clamor, porque su clamor no estuvo donde tenía que estar, que era el Señor. Su clamor fue al hombre. La palabra del Señor dice, maldito el que en el hombre confía. En el Señor tienen que estar nuestras confianzas. Por lo tanto, tú y yo tenemos que meditar profundamente en esta enseñanza. José, además, venía de proceso en proceso, recordando que el inicio de sus procesos fue haber caído en desgracia, en las manos de sus hermanos, los cuales quisieron hasta matarlo en algún minuto en su corazón, porque él los provocaba ira por la falta del control de su lengua, ofendiendo a sus 10 hermanos, los cuales inquirieron contra él. Más sumado esto con el favoritismo de su papá, terminó exacerbando un odio irracional en sus hermanos, los cuales, si no hubiese sido por la intercesión de Rubén, quien por un sentido también de culpa, porque él había dañado el corazón de su papá, porque se había acostado con la concubina de su papá, con una de sus esposas en realidad. Y esa culpa también el Espíritu Santo le trae, creo yo, esta condición de pecado, y él se arrepiente cuando ve que le va a generar un dolor nuevamente a su papá, con la muerte de José al intrigar con sus hermanos por su muerte en el pozo. Y esa intercesión permite de que los hermanos lo tiren al pozo, lo vendan, lo quieran vender, y mientras lo dejen en el pozo, él pensaba luego volver y rescatarlo del pozo, pero cuando vuelve se encuentra de que ya lo habían vendido, ¿no es cierto?, como esclavo. Bueno, vemos que ahí estuvo 10 años preso. También creo que corresponde cada año la culpa que está pagando por el daño a cada uno de sus hermanos, porque él sí le había faltado a ellos con estar usando mal la lengua en contra de sus hermanos. O sea, vemos que de una u otra manera el aprender a no dañar el corazón de los demás nos va a traer libertad de no caer en consecuencias tan graves. También aprendemos, ¿no es cierto?, que ahora si nuestra boca se llena de alabanza y de clamor, donde realmente corresponde, que es al Padre, también somos librados de consecuencias mayores. A veces somos presos de nuestras palabras, a veces somos presos de tener nuestras esperanzas mal puestas en hombres, esperando respuestas de aquellos que nos van a olvidar, de aquellos para los cuales no somos tan importantes como creemos. Por eso esta reflexión este día en este versículo, en estos versículos que leímos de la vida de José, nos invitan a afirmar nuestras confianzas, que tienen que estar en el Señor.
Quería compartir contigo esta reflexión de este día. Usemos bien nuestra lengua para no dañar a otros. Usemos también bien nuestro clamor, que este esté orientado hacia el Padre, no hacia los hombres. Bueno, les dejo este día para que tengan la posibilidad de meditar en una nueva porción de la palabra del Señor. Dios les bendiga.